Soy Alessandra Di Penta del Laboratorio EGLE Internacional y en esta presentación os voy a hablar de la alergia. Haré un repaso sobre los factores que pueden determinar la alergia, de su manifestación clínica. Hablaré de la relación entre el sistema inmune y la alergia y de cómo puede ser tratada en algunos casos con complementos alimenticios del todo naturales. En primer lugar, veamos qué significa el término alergia. Con este término se define un tipo especial de respuesta del sistema inmune frente a algo que realmente no es peligroso para nuestro organismo, que sí pero es capaz de producir una reacción del sistema inmunitario. También la alergia es conocida como hipersensibilidad, que representa una reacción exagerada del sistema inmune frente a una sustancia que es inofensiva. Esta sustancia se llama antígeno o, más precisamente en la alergia, alergeno. Realmente no nacemos alérgicos, sino que nos hacemos alérgicos. ¿De qué puede depender el hecho de hacernos alérgicos? Puede depender, por ejemplo, de factores ambientales, depender de agentes infecciosos, de factores genéticos y también puede depender del mismo modo de ser de una persona. El contacto con el alergeno puede seguir diferentes vías. Por vía cutáneas, por ejemplo el contacto con el látex, el níquel, los tintes, etc. Por inyección, como por ejemplo la picadura de abeja. Por ingestión de medicamentos y alimentos, donde crustáceos, huevos, pescado, leche, soja, cacahuetes y cereales con gluten representan los 7 alimentos que producen las sintomatologías más graves. El contacto con el alergeno también puede ser por inhalación, como por ejemplo la inhalación del polvo, polen, moho y caspas de animales. Dentro de las manifestaciones clínicas de las alergias encontramos la respiratoria, como las rinitis alérgica y asma, las cutáneas con urticarias, dermatitis, etc. Las digestivas, con vómito, dolor abdominal, etc. La ocular, como las conjuntivitis, y sistémica, la anafilaxia. Estas manifestaciones clínicas determinadas, como hemos visto, por diferentes grupos de alergenos, como los contactantes, los neumoalergenos, los alimentos, también los medicamentos y los venenos de insectos. En España, en los últimos 40 años, ha aumentado el número de alérgicos y a día de hoy el 30% de la población española, es decir, un español sobre 3, se ve afectado por la alergia. Para que se produzca una reacción alérgica necesitamos 2 etapas. La primera llamada de sensibilización y la segunda llamada de reacción o efectora, que puede ser temprana y tardía. En la primera etapa de sensibilización, el alergeno entra en el cuerpo y es reconocida por los macrófagos, los cuales lo fagocitan, lo cortan en trocitos y lo exponen en su superficie celular como buenas células presentadores de antígeno. ¿A quién lo van a presentar? A los linfocitos T que van pasando por allí. Los linfocitos T, ¿qué hacen? Empiezan a enviar señales a los linfocitos B, los cuales se activan, se transforman en células plasmáticas y empiezan a producir anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? En el caso de las alergias se producen las inmunoglobulinas E, IgE. Todos los anticuerpos tienen una característica forma de Y, constituida de 2 partes. Una parte llamada constitucional y una parte llamada variable, aquí representada en violeta. La parte variable es el sitio de reconocimiento del antígeno, un sitio específico que reconoce solo un tipo de antígeno, es decir, existirán tantos anticuerpos por cada antígeno o alergeno. Una vez que se hayan producido los anticuerpos, estas IgE
van a recubrir las membranas celulares de los mastocitos y de los basófilos, los cuales en un siguiente contacto con el alergeno empiezan la respuesta inmune. En la segunda etapa, llamada de reacción o efectora, el alergeno vuelve a entrar en el cuerpo y ¿qué hace? Se va a unir a las inmunoglobulinas C que están recubriendo las membranas celulares de los mastocitos y de los basófilos. Los mastocitos, ¿qué hacen? Se rompen y van a librar histamina. También los basófilos empiezan a librar histamina. En esta segunda etapa, que ocurre en cuestión de segundos hasta las 2 horas, no solo se libera histamina, sino que también se empiezan a librar prostaglandinas y leucotrenos, o sea, moléculas proinflamatorias a partir del ácido araquidónico, que es un omega 6. Los efectos de la histamina son diferentes. Por ejemplo, va a estimular la secreción, estimula las terminaciones nerviosas, lo que nos hacen percibir el picor, el dolor, etc. La histamina también va a inducir la dilatación vascular, la constricción del músculo liso bronquial y aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué pasa con este aumento de la permeabilidad capilar? Los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos, salen del flujo sanguíneo atraído por factores quimiotácticos, que son librados por los mastocitos y los basófilos en la zona donde está presente el alergeno, entrando así en el tejido donde empiezan a luchar contra el antígeno. En esta fase temprana, o sea, cuando se libera histamina, se manifiestan de inmediato las rinitis, el prurito, la dificultad respiratoria, el edema, el hinchazón, etc. En una fase más tardía, que ocurre entre las 4 y 24 horas, se empiezan a producir otras moléculas, como las citoquinas, las quimioquinas y moléculas de adhesión, que actúan sobre los leucocitos para su reclutamiento. Una vez allí, algún tipo de estos leucocitos, como los neutrófilos y también los macrófagos, que son células fagocitarias, empiezan a destruir el tejido. Estos mediadores, las citoquinas, quimioquinas y moléculas de adhesión, van a perpetuar la inflamación ya empezada desde la fase temprana. Resumiendo, en esta fase tardía hay reclutamiento de células fagocitarias en el sitio donde está presente el antígeno y van a destruir el tejido, perpetuando el proceso de inflamación. Las reacciones en la alergia pueden ir desde la más leve hasta la más grave, incluso algunas pueden ser mortales. Las manifestaciones clínicas y la severidad de las mismas van a depender del nivel de sensibilidad de la persona y de la vía de entrada del alergeno. No va a ser igual la reacción si la entrada es por inyección o si va a ser por inhalación, por ejemplo. El laboratorio Iglesia FN se han centrado en el tratamiento de las manifestaciones clínicas cutáneas, oculares y respiratorias leves y moderadas con una serie de productos tal como el MSM, la quercetina, el pantescal, el aceite de cannabis y el alervital y alvital. De este último producto es lo que voy a hablar ahora en concreto. Alervital y alvital contienen extractos secos de plantas con demostrado efectos antihistamínicos y antiinflamatorios. Hay disponibles 2 versiones, una en cápsula y una en jarabe. Quizá este último más indicado para los niños y también para las personas con problemas de deglución. Ambos contienen polipodium, que modula la acción de los linfocitos. Contienen alcaparra, con su efecto antiinflamatorio gracias a que modula la liberación de histamina. Contienen helichrysum,
con efecto antiinflamatorio. Ribes negros, también antiinflamatorio, tanto a nivel cutáneo como a nivel respiratorio. Quercetina, la cual estabiliza la liberación de histamina. Contiene MSM, que reduce la inflamación. El regaliz desglicerizado, un efecto expectorante, antiinflamatorio y antibacteriano. Muy importante el hecho que el regaliz sea desglicerizado para que no suba la tensión y pueda ser utilizado en individuos hipertensos. Y también, por último, contiene ortiga verde, que también reduce la inflamación. ¿Por qué hay que elegir al Alervital o Alvital del laboratorio Glen? En primer lugar, siendo fabricantes, podemos garantizar el origen y la calidad de los extractos utilizados. Cumplimos con las normativas europeas y todos nuestros productos pasan por estrictos controles de calidad y están legalmente registrados en países miembros de la Unión Europea. También porque en nuestras formulaciones utilizamos dosis con efecto terapéutico. Y por último, pero no menos importante, porque tienen la mejor relación calidad-precio. Para concluir, podemos decir que Alervital y Alvital representan la mejor opción como coadyuvante y o tratamientos de las manifestaciones de la alergia leves y moderadas gracias a su formulación que permite tener efectos tanto antihistamínicos como antiinflamatorios. Muchas gracias por su atención y por cualquier consulta no duden en contactar con el laboratorio EGLE.